En esta ocasión vamos a abordar lo que es la esterilización, la cual es una actividad imprescindible en todo laboratorio que prepare medios de cultivo. Podemos definir la esterilización como el proceso por el cual se obtiene un producto libre de microorganismos. En otras palabras, es una eliminación total de toda forma de vida, esto es, bacterias, virus, hongos y sus correspondientes esporas. Generalidades. Los patrones de carga, las condiciones y los requisitos de los diferentes tipos de esterilización aplicada a la preparación de los medios de cultivo está en función de la naturaleza de las sustancias o bien del material de laboratorio a esterilizar. Cuando se trabaja con medios de cultivo, se debe de considerar que la carga no debe de saturar la cámara, ya que el ciclo utilizado está relacionado y de acuerdo, si se trabaja con líquidos por ejemplo, a varios aspectos. Volumen pequeño, esto es tubos y otros utilizados. Volumen moderado, cuando se utiliza el matraz o botella de 1 litro o menos. O volumen grande, esto es matraz o botellas mayores de 1 litro. El volumen de líquido en el envase no debe de ser superior al 80% de su capacidad. Por otro lado, tal patrón de carga debe avalarlo y certificarlo el fabricante del equipo autoclave para que se garantice el adecuado funcionamiento de la carga a esterilizar. Como siguiente punto a tratar, vamos a ver los tipos de esterilización que existen. Número 1 son los métodos físicos. Número 2, métodos químicos. Y número 3, esterilización por filtración, los cuales los abordaremos en la siguiente imagen. Dentro de los métodos físicos tenemos el calor húmedo y el calor seco. En cuanto al calor húmedo, este es el principal método de esterilización que emplea vapor a presión y se lleva a cabo en un autoclave que emplea vapor de agua saturado a una presión de desde 15 libras hasta 20 libras, lo que permite que la cámara alcance una temperatura de 121 grados. El tiempo de esterilización usualmente es de 15 minutos y puede variar el tiempo de 20 y hasta 40 minutos según las características del material. El calor húmedo produce desnaturalización y coagulación de proteínas, por lo que facilita la eliminación de microorganismos. Es un calentamiento rápido y penetrante. El agua es muy reactiva y el vapor de agua posee un coeficiente de transferencia de calor mucho más elevado que el del aire. Tal calor húmedo es usado principalmente para la esterilización de medios de cultivo sin ingredientes termolábiles. También se puede esterilizar los siguientes materiales, por ejemplo textiles tales como ropa, gasa, algodón, etc. Vidrio, acero inoxidable, polipropileno, teflón, etc. Dentro del siguiente método físico es el calor seco. Este es un importante método de esterilización que emplea calor seco, el cual penetra lentamente en los materiales, por lo que se requieren
largos periodos de exposición. El aire caliente no es corrosivo, pero el proceso es lento. Se usa generalmente a 170 grados durante 60 minutos o a 150 grados centígrados en 150 minutos. El calor seco provoca que los microorganismos y sus esporas se desequen, produciendo coagulación de sus proteínas. Es usado generalmente para esterilizar el material usado en la preparación de medios de cultivo y también en la esterilización de material quirúrgico, vidrios, jeringas. Otros ejemplos de calor seco son la flama directa, la incineración, la ebullición, el aire caliente y la tindalización. Pasaremos a la siguiente imagen. ¿Qué son las autoclaves? Las autoclaves son ese artefacto, ese instrumento que nos permite poder generar condiciones de mayor energía dentro del calor húmedo, de mayor temperatura dentro del calor húmedo. ¿Cómo funciona una autoclave? Es muy sencillo, es una olla de presión. Es una olla donde nosotros colocamos agua, por eso la humedad, agua, colocamos el material o las soluciones a esterilizar y empezamos a suministrar temperatura, calor. ¿Realmente qué es lo que funciona? ¿El agua? No, lo que funciona, el agua solamente es el vehículo. El agua es el vehículo que transporta el calor y que hace que ese calor se ponga en contacto con todos esos agentes microscópicos, esos gérmenes, esas bacterias que queremos eliminar. Entonces, esa agua transformada en vapor contiene cierto nivel de energía. Esa energía va a estar dada por la temperatura a la que está. Si nosotros empezamos a calentar una olla abierta, sin tapa, con agua, en Veracruz, en una playa a nivel del mar, esa agua va a necesitar 100 grados centígrados de temperatura para poder ebullir, generar vapor. Pero ¿qué pasa si estamos en la Ciudad de México? La Ciudad de México tenemos una altura, en esa altura hay menos atmósfera, hay menos presión y entonces ya no necesitamos 100 grados, ahora necesitamos 78 grados. Eso ya es un problema, porque entonces la bacteria puede resistir esos 78 grados. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente la cerramos. Empezamos a cerrarla, se empieza a generar una presión porque el vapor ocupa más espacio dentro del mismo recipiente. Al ocupar más espacio dentro del mismo recipiente, empieza a generar presión hacia el agua que aún se encuentra en estado líquido. Y los gérmenes están sometidos a temperaturas más altas. Por eso las autoclaves pueden llegar hasta 120, 130 grados centígrados. Pues llegó el tiempo de hablar de las partes de las autoclaves. Para mi gusto, son 4 los elementos importantes dentro de las autoclaves. Mucha gente te hablará de 3 de ellas. Yo quiero hablarte de una cuarta. La primera, la más importante, es el elemento calefactor. ¿Okay? El elemento calefactor es esa resistencia que va a hacer que se calienten las cosas. No vamos a utilizar fuego, es peligroso, utilizamos resistencias. Estas resistencias hacen que calienten, ¿no? Son pedazos de metal que generan cierta resistencia a la corriente eléctrica y entonces empiezan a calentarse y eso hace que el agua se caliente. Entonces, número 1, el elemento calefactor. Número 2, el termómetro. ¿Cómo medir la temperatura? Obviamente sabemos que a mayor temperatura asesinamos a esos malditos bichos. El termómetro es un elemento muy importante. El elemento debe de estar calibrado y debe de resistir las condiciones a las cuales debes de someterlo. Ahorita platicamos más del termómetro. Número 3, un manómetro. Debes de controlar la presión. La presión es importante porque si tú excedes temperatura y tu autoclave no es de la calidad adecuada, puedes generar una explosión. Esta explosión por las altas presiones pues te pueden generar un accidente. Entonces el manómetro, su medición, su calibración y su control es importante. El cuarto elemento, para mi gusto y para mi recomendación, lo más importante, la válvula de seguridad. Siempre tener un auxiliar que te permita
aliviar la presión de ese autoclave, o que te pueda asegurar de que no vaya a explotar. Puedo decirles que solamente el 20% de la industria utiliza autoclaves con válvulas de seguridad. Pongan mucha atención a eso, ¿sí? Chicos, quiero hacer hincapié en algo muy importante, los termómetros. Antes la forma de medir la temperatura era con un termómetro, muy sencillo. Te ponían la mano y si estaba caliente, pues decían que tenías temperatura. Ya después empezaron a existir diferentes termómetros. Existen estos termómetros que son los más utilizados dentro de la industria hasta el momento, porque ya empezó a cambiar todo esto. Los termómetros de vidrio y de mercurio. Ya no se utiliza mercurio, ya también se utiliza alcohol, pero son muy frágiles. Si los sometes a altas temperaturas, simple y sencillamente el mercurio explota, no explota, se dilata y hace que esto explote. Es peligroso. Entonces, antes utilizaban estos termómetros en las autoclaves. Había un pequeño orificio con un pequeño sello de goma y se colocaba esto dentro de las autoclaves. Eso era un gran riesgo. Por eso ya no se utilizan esos termómetros y utilizamos lo que llamamos termómetros bimetálicos, ¿no? Ese es un tema del cual hablaremos en otro video, del cual les explicaremos cuál es el diferencial y la referencia para utilizar los termómetros bimetálicos, pero sí quiero que conozcan que existen diferentes tipos de termómetros como este, como termómetros o termopares, que también son sensores de temperatura, y como termómetros bimetálicos. Es importante que tu autoclave tenga termómetro bimetálico, ¿ok? Ya existen sensores y cámaras termográficas que nos están ayudando a hacer otro tipo de cosas, pero la temperatura es importante. Recuerda, quieres más temperatura para eliminar los más elementos posibles y los más resistentes. Se llama termoresistencia. Quieres abatir la termoresistencia de esos microorganismos. Entonces, es importante que tengas un muy buen termómetro. Chicos, vamos a hacer un review, ¿ok? ¿Qué necesitamos en un autoclave? 4 elementos. Elemento calefactor, termómetro, manómetro y válvula de seguridad. Esos 4 elementos te darán la certeza de lo que estás haciendo y la mayor seguridad para hacerlo. Hoy en día, grandes empresas le están invirtiendo mucho en tener grandes cuidados en sus métodos de esterilización. Eso garantiza lo limpio que llegan los alimentos. Otro tipo de esterilización lo constituyen los métodos químicos. Entre ellos están el óxido de etileno, el plasma de peróxido de hidrógeno y el vapor de formaldehído. Tales métodos químicos son métodos de esterilización que involucran el empleo de sustancias letales para los microorganismos. No emplea altas temperaturas, promueve reacciones químicas que dañan componentes celulares de los microorganismos, tales como proteínas, membranas, etc. Las sustancias más comunes son el óxido de etileno, el cual es un agente gaseoso y alquilante. Es un método de esterilización a baja temperatura. Uno más es el plasma de peróxido de hidrógeno. Este inactiva microorganismos de forma rápida a temperaturas menores a 50 grados en un tiempo menor a 1 hora. Esto es desde 45 y hasta 55 minutos. Oxida estructuras celulares de microorganismos. Otro aspecto es el vapor de formaldehído. Es eficaz a bajas temperaturas y letal por producir la alquilación de las paredes celulares microbianas. Los métodos químicos son útiles en la esterilización de materiales, equipos o instrumentos que necesiten estar libres de microorganismos antes de ser utilizados. Pasaremos a la siguiente imagen.
Otro tipo de esterilización lo constituye la esterilización por filtración, donde podemos dividirlos en filtros de profundidad y filtros de superficie. La esterilización por filtración se logra por el paso de un líquido o un gas a través de un material capaz de retener microorganismos presentes. Se emplea para materiales sensibles al calor, tales como ciertos medios de cultivo, azúcares, soluciones de antibióticos, medicamentos, etc. Los filtros más usados son los filtros de profundidad, los cuales son elaborados de material fibroso, como papel, asbesto o fibra de vidrio. Están dispuestos al azar, de modo que pueden quedar retenidos la mayoría de los contaminantes presentes. Tiene como sus ventajas alta capacidad de retención de partículas, filtra grandes volúmenes, pero una de las desventajas es que como no tienen un tamaño de poro uniforme y hay posibilidad de liberación de partículas y microorganismos hacia el material filtrado. Se emplean principalmente como prefiltros, ya que eliminan partículas grandes pero no el total de microorganismos. Ahora pasemos a filtros de superficie. Estos son filtros de membrana de acetato o nitrato de celulosa con un poro uniforme de 0.22 micras. Recordemos que una micra es una milésima parte de un milímetro. Ejemplos de filtros de membrana son unidades de filtración, que las hay de 250 mililitros, de 500 mililitros o de 1 litro. Necesitan de una bomba de vacío. Están los filtros pirinola, que son dispositivos que utilizan una jeringa que permite forzar el líquido a través de un filtro hasta un recipiente estériles. Sustancias que se esterilizan por filtración son, por ejemplo, urea de Christensen, antibióticos como la cefalexina, carbohidratos como la glucosa, lactosa, fructosa, ribosa y etc. La filtración es una técnica que permite la esterilización de fluidos sin destruir los microorganismos. Consiste en hacer pasar el líquido a través de una membrana cuyos poros tienen un menor tamaño que los microorganismos. Estos quedan atrapados en el filtro y el fluido que se obtiene está estéril. Para realizar esta técnica vamos a utilizar filtros de membrana de nitrocelulosa, al igual que los que se utilizan para el análisis de aguas, pero en este caso son filtros para ser usados con muy poco volumen, preparados para filtrar con la ayuda de una jeringuilla. Tomamos un volumen de un cultivo mixto y usando una jeringuilla estéril y mediante presión lo hacemos pasar a través de un filtro de membrana de 0,45 micras de poro, recogiendo el filtrado en un tubo estéril. A continuación, procedemos a sembrar 0,1 mililitros de este filtrado en una placa de agar nutritivo mediante la técnica de agotamiento de asa.
A continuación, procedemos a sembrar 0,1 ml de este filtrado en una placa de agar nutritivo . Cuando la placa esté completamente seca, la llevaremos a incubar a 37 grados durante 24 horas. Controles del proceso de esterilización. La esterilización es un punto crítico en la preparación de los medios de cultivo, y un producto solo se considera estéril si se garantiza que todas las etapas del proceso fueron realizadas de forma correcta y que el proceso de esterilización fue validado mediante los controles de esterilización. Tales controles utilizan los llamados indicadores de esterilización y se clasifican en controles biológicos o bioindicadores, controles químicos y controles físicos. Controles biológicos o bioindicadores. Según el método de esterilización, debemos escoger el tipo de indicador biológico más adecuado. Los más frecuentemente usados son Geobacillus stearothermophilus, usado en esterilización con vapor, con peróxido de hidrógeno y con formaldehído. Bacillus atropaes, usado en esterilización con óxido de etileno y con calor seco. Con el calor húmedo, o sea, el principal método de esterilización, se utilizan ampolletas o cartuchos con esporas de Geobacillus stearothermophilus bajo las siguientes condiciones. Debe ser una prueba semanal. La distribución debe ser en las zonas a evaluar de la cámara. El número de ampolletas depende de la capacidad del autoclave. Se deben de identificar plenamente y finalmente se deben de incubar 48 horas junto con un control positivo. La interpretación de posibles resultados la podemos resumir en cuatro resultados. Uno de ellos, cuando el testigo vira amarillo y el indicador permanece en violeta, se considera un resultado negativo y por lo tanto el ciclo de esterilización es correcto. La decisión es que se acepta la carga esterilizada. Otra interpretación es cuando el testigo vira a amarillo y el indicador vira a amarillo, el resultado es positivo. El ciclo de esterilización es incorrecto. Por lo tanto, se rechaza la prueba y la carga esterilizada. Otro posible resultado es el vire del testigo, el vire a amarillo, y el indicador queda en un violeta oscuro con tonalidad rojiza. El resultado se considera negativo debido a sobrecalentamiento durante el ciclo de esterilización, y la decisión que se toma es que se debe de verificar el tipo de carga para aceptarla o rechazarla. Otra interpretación sería cuando el testigo queda en violeta y el indicador vira a amarillo, el ciclo de esterilización no se puede evaluar. Se debe de verificar la caducidad de las ampolletas y por lo tanto
se rechaza la prueba. Dentro de los controles de esterilización tenemos a los controles químicos. Se realizan comúnmente con sustancias químicas que cambian de color cuando se exponen a variables críticas en el proceso de esterilización, tales como la temperatura, humedad y concentración del agente esterilizante. Dentro de los controles químicos tenemos los emuladores, tiras de control, tubos de control, prueba de penetración de vapor, llamada prueba de Bowie-Dick, y la cinta testigo. En el inciso A tenemos los emuladores. Este control será opcional y se podrá usar si se cuenta con él. Se debe de verificar si son los adecuados a la presión y a la temperatura del ciclo a evaluar. En este caso igualmente como ya dijimos anteriormente, es una prueba opcional. Se tiene que distribuir en las zonas del autoclave a evaluar y el número de emuladores depende de la capacidad del autoclave. Deben de estar igualmente plenamente identificadas. Y la interpretación de los resultados es el siguiente. Cuando vira el círculo a amarillo a un tono azul uniforme igual al círculo del testigo, el ciclo de esterilización es correcto. Cuando no hay vire a tono azul, el ciclo de esterilización es incorrecto y se rechaza la prueba. Cuando el vire no es uniforme, se debe de verificar la caducidad de los emuladores y por tanto se rechaza la prueba. El ciclo no se puede evaluar. Como inciso B tenemos también las tiras de control. Esta prueba es muy semejante a la de los emuladores y la interpretación de los resultados es el siguiente. El vire de la línea rosa a un tono uniforme café indica que el ciclo de esterilización es correcto. Cuando no hay vire a tono café o el vire no es uniforme, el ciclo de esterilización es incorrecto y se rechaza la prueba. Como inciso C tenemos los tubos de control. Este control también es opcional. Se puede usar si se cuenta con él. Se utiliza para verificar la esterilización de material líquido o en el interior de paquetes. Estos tubos de control son tubos de vidrio sellados con un líquido rojo oscuro en su interior. Igualmente se debe de verificar que sean adecuados a la presión y a la temperatura del ciclo a evaluar. Como ya dijimos, es una prueba, también es opcional y la colocación es en el interior del matraz con el líquido a esterilizar o en el interior del paquete. Se usa al menos uno por carga. Igualmente deben de estar plenamente identificados. La interpretación de los resultados es el siguiente. Cuando el vire es a un color verde oscuro, el ciclo de esterilización es correcto, se acepta la prueba. Cuando el vire da una tonalidad rojo, naranja a verde claro, el ciclo de esterilización es incorrecto, se rechaza la prueba. Como inciso D tenemos la prueba de penetración de vapor o prueba de Bowie-Dick. Es una prueba que evalúa la penetración del vapor y la funcionalidad de la bomba de vacío de esterilizadores por prevacío. Consta de un paquete de hojas con una hoja indicadora en el centro. Debe ser una prueba mensual o después del mantenimiento del equipo. Se realiza en el primer ciclo de esterilización, en el ciclo de prevacío. En el autoclave solo deberá estar el paquete y el paquete se identifica. La interpretación de los resultados es la siguiente. Cuando el vire de la figura cambia de amarillo a un azul uniforme, la prueba de penetración de vapor es correcta. Si no hay vire, la prueba de penetración de vapor es incorrecta y se rechaza la prueba. O cuando el vire no es uniforme, se debe de verificar la caducidad del paquete
o la funcionalidad del equipo. La prueba no se puede evaluar, se rechaza la prueba. Y tenemos como inciso E a la cinta testigo, que es otro control químico. Funciona como marcador de que el producto fue sometido a un proceso de esterilización, pero no es indicador de que el material esté estéril. Otro control de esterilización lo constituyen los controles físicos. Como inciso A tenemos a los termómetros. Estos aditamentos se encuentran en las autoclaves, las cuales utilizan generalmente sensores de temperatura, monitoreados en el registro que imprime el equipo al correr cada ciclo, o bien en la pantalla del autoclave. Como inciso B tenemos el termómetro de máximas. Este control es opcional y debe ser en un rango de 0 a 200 grados centígrados y colocado en el punto a evaluar del autoclave. Existen sin embargo otros controles, tales como barómetros de presión, sensores de carga, válvulas y sistemas de registro. Finalmente, el proceso de esterilización culmina en la prueba de esterilidad de los medios de cultivo, la cual se fundamenta en la incubación del medio de cultivo a una temperatura de 36 grados centígrados de 24 a 48 horas para determinar si hubo o no crecimiento de bacterias, y de 48 horas adicionales a temperatura ambiente para la detección de hongos. Si más del 10% de unidades presenta contaminación, entonces se desecha el lote. Esta prueba de esterilidad garantiza que el proceso de esterilización fue bien realizado. Espero que esta información les sea de utilidad. Muchas gracias por su atención. Indicadores de esterilización. Para asegurar la calidad del procedimiento de esterilización, es indiscutible el uso de indicadores para monitorizar el proceso. Estos indicadores se clasifican en tres grupos principales: monitores físicos, indicadores químicos e indicadores biológicos. Monitores físicos son elementos incorporados al esterilizador, tales como termómetros, manómetros de presión, sensores de carga, válvulas y sistemas de registro de parámetros. Estos elementos permiten visualizar si el equipo ha alcanzado los parámetros exigidos para el proceso. Estos monitores pueden presentar errores o no reflejar lo que ocurre realmente con el proceso. Esto debido a otros factores que afectan la esterilización, como el tamaño de la carga o presencia de materia orgánica. Estos factores no son detectados por los monitores físicos. Los monitores físicos, aunque de gran utilidad, no son suficientes como indicadores de esterilización y se deben de utilizar en conjunto con los demás indicadores. Indicadores químicos. Son dispositivos que contienen sustancias químicas, que cambian de color o estado cuando se exponen a una o más variables críticas del proceso de esterilización. Las variables críticas dependen de cada proceso en cuestión que se esté utilizando, y aquí te las dejo: calor seco, vapor, óxido de etileno y plasma. Estos indicadores químicos son muy útiles por su uso cómodo, fácil y rápido. Sus desventajas es que no son suficientes como indicadores de esterilización al 100%. Pueden reaccionar cambiando de color aun cuando no se han dado los parámetros necesarios para obtener la esterilización. De acuerdo a la norma ISO 1140, apartado 1, los indicadores se clasifican en 6 categorías. Clase 1. Indicadores externos o de proceso. El objetivo de estos indicadores solamente es diferenciar los paquetes que han sido procesados de aquellos que no han sido procesados. Contienen un químico que reacciona a un proceso en específico de esterilización. El indicador más utilizado de esta clase es la cinta testigo. Esta reacciona al vapor fácilmente. Esta cinta se utiliza para envolver el material en la selle y, como ya dije, solo se utiliza para diferenciar los paquetes que ya han sido procesados. Aquí podemos ver el cambio de color cuando está aún sin procesar y cuando
ya está procesado. Clase 2. Indicadores de pruebas específicas. Estos indicadores son diseñados para pruebas específicas en los esterilizadores. El indicador más utilizado en las instituciones es el test de Bowie-Dick. Este es un método para evaluar en específico el sistema de vacío en la autoclave. Este indicador tiene como finalidad demostrar la ausencia de aire u otros gases en la cámara de esterilización. Este modelo de indicador está formado por el papel indicador Bowie y varias capas de papel que lo cubren. El papel Bowie cambia de color cuando se expone a una determinada presión de vapor de agua saturado. Si la autoclave funciona de manera eficaz, debe poder esterilizar el paquete de capas de papel totalmente junto con el indicador Bowie-Dick. El indicador presentará una coloración uniforme, sin manchas y sin distintos colores, como lo podemos apreciar en esta imagen. Atención, este indicador es muy, pero muy utilizado en México. Clase 3. Indicador de parámetro único. Este indicador es diseñado para responder a una variable crítica de esterilización. Atención, reitero, solo a una variable crítica. La forma de usar este indicador es ubicándolo en cada paquete para su posterior y respectivo proceso de esterilización. El punto de aprobación es el cambio de color según nos indique la empresa. En este caso, podemos observar que este indicador es de calor seco y tiene que cambiar de color vira a negro. Clase 4. Indicador multiparámetro. Este indicador está hecho para responder a dos o más variables críticas de esterilización al mismo tiempo. Su forma de usarse es de igual manera ubicándolo dentro de cada paquete según su tipo de esterilización. Su punto de aprobación funciona igual del que nos indique la empresa de origen. Clase 5. Integrador. Este indicador responde a todos los parámetros críticos del proceso de esterilización en cuestión. La forma de utilizar este indicador es ubicándolo dentro de cada paquete hecho para el proceso de esterilización. Este indicador es el más utilizado aquí en México, así que atención, esta es la posición del químico que nos da la empresa como punto de aprobación. Clase 6. Indicador emulador. Son verificadores de ciclo y reaccionan a todas las variables críticas del ciclo de esterilización. Y me dirás, ¿qué diferencia hay entre la clase 5 y la clase 6? Bueno, el indicador clase 5 responde a variables solamente. La clase 6 responde a todo el ciclo y sus variables. No solo te arroja resultados de las variables críticas, sino te evalúa el proceso en general, si tuvo calidad o no la tuvo. Este indicador es difícil de ver en las instituciones por su costo, pero es importante conocerlo. Indicadores biológicos. Son dispositivos inoculados con esporas de microorganismos, no patógenas y altamente resistentes. Estos dispositivos se introducen dentro de una carga en el esterilizador antes del proceso. Terminado el ciclo, el indicador debe incubarse para que arroje sus resultados. Si el indicador da positivo en presencia de microorganismos, se deduce que hubo fallo en el proceso. En la actualidad, este es el mejor medio disponible para confirmar la esterilización al 100%. La desventaja de estos indicadores es el tiempo de espera de los resultados, ya que la lectura del resultado se espera a partir de las primeras 12 horas con un máximo de 72 horas. Los indicadores se clasifican en 3 generaciones. Primera generación, son tiras de papel con esporas, y este indicador se tiene que llevar al laboratorio para su incubación. Esta puede tardar de 2 a 7 días. Todavía se utiliza, pero no es muy común ver esta generación. Segunda generación. Este es un frasco que contiene la tira de esporas y el medio de cultivo juntos. Después del proceso de esterilización, se rompe la ampolla con el medio de cultivo, permitiendo que el medio entrara en contacto con la tira de esporas. El indicador se incuba en un aparato especial portátil. En teoría, si el proceso de esterilización fue adecuado, no debería de haber presencia de bacterias. Si el indicador biológico cambia de color, indica que hubo una falla en el proceso de esterilización. Su incubación tarda de 24 a 48 horas. Esta generación es la más utilizada en las instituciones públicas de salud y en varios países por su fácil uso. Y la tercera generación. Este indicador funciona muy parecido al anterior. Es un tubo que contiene la tira de esporas y el medio de cultivo. Este indicador se introduce en una carga, solo que en esta generación no se rompe nada. El indicador detecta la presencia de una enzima AD-glucosilada. Esta muy parecida a las esporas
y proporciona y permite una lectura fluorescente que permite realizar una valoración sobre la efectividad de la esterilización al cabo de 1 hora. Los resultados se leen cuando el indicador se expone a su incubador especial y se lee de acuerdo según su fábrica.